Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joaquín Secada y soy estudiante de la Global University en la clase de Proyecto de Orientación. Es para mí un placer poder compartir el día de hoy esta clase donde vamos a estudiar unos fundamentos de la palabra de Dios. A continuación voy a compartir pantalla para iniciar una presentación donde vamos a considerar unos elementos bastante importantes sobre la revelación de la palabra de Dios. A continuación voy a compartir pantalla, permítanme un instante, y vamos a iniciar haciéndonos par de preguntas que son muy importantes para lo que va a ser nuestra clase de hoy, o digámoslo así, nuestro conversatorio. A continuación vamos a ver una imagen. En esta imagen me gustaría que te enfocaras bastante bien en la pregunta que se hace aquí. ¿Te has consultado en algún momento cómo se llevó a cabo el proceso de revelación de la palabra de Dios? Este no es un proceso nada sencillo. De hecho, hay muchas preguntas que en algunos momentos nos pueden o no abrumar sobre, por ejemplo, cuántos libros de la Biblia son, quiénes fueron sus autores, en qué tiempo fueron escritas, cuáles son sus características y ¿de dónde se origina la palabra? ¿Quién escribió la palabra de Dios? Tal vez estas son consultas que nosotros nos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas y el día de hoy nos vamos a enfocar muy particularmente en el ámbito de la revelación de la palabra de Dios con respecto a su inspiración divina. Es aquí donde nos vamos a hacer una siguiente pregunta. Esa pregunta tiene mucho que ver con la siguiente consulta. ¿La palabra de Dios fue producto de un control divino o de la inspiración de Dios? Eso es una pregunta que en el momento de hacer la investigación me gustó mucho porque me permitió validar mucho del contenido que ya tenía preestablecido, pero sirvió para consolidar dicho conocimiento. Es así que el día de hoy, como se los indiqué al inicio, mi nombre es Joaquín Secada y les vengo a hablar sobre la Biblia, que es la palabra de Dios escrita e inspirada y única, pero también infalible y autoritaria. Esta es una declaración que a lo largo de estos minutos vamos a tratar de dilucidar si realmente la Biblia es la palabra de Dios escrita, si creemos o no que la palabra es inspirada y única, y los dos puntos que a mí me gustaron más en la investigación. Demostrar que la palabra de Dios es infalible y autoritativa. Esta declaración vamos a poder ampliarla a lo largo de los próximos minutos. Ahora bien, el mensaje de este libro, según una cita que conseguí en el libro de José Grau sobre Introducción a la Teología, que forma parte del tomo número 1 del curso de teología que fue publicado por la editorial CLIA, él dice lo siguiente con respecto al concepto de inspiración. Vamos a comenzar a definir en qué consiste la definición y qué es lo que dicen acerca de la inspiración los teólogos. Aquí dice lo siguiente: el mensaje de este libro fue inspirado por Dios, quien controló a profetas y apóstoles para librarles de todo error, exactamente como les había guiado en la proclamación oral. Esta frase fue bien interesante conseguirla porque nos hacía recordar que Dios inspiró a hombres para hablarles a hombres. Es decir, esta revelación, esta inspiración no fue algo mecánico, sino más bien fue algo orgánico, ya que dirigió a estos hombres inspirados, aprovechando su idiosincrasia, su cultura, sus conocimientos previos, para darle una revelación inspiradora. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial con respecto a si la Biblia está asociada o no con un control versus inspiración,
Más adelante José Grau nos lo ejemplifica de una manera bastante interesante. La Biblia en sí, él considera que Dios controló a cada persona, a cada hombre que fue inspirado para hablar sobre la palabra. Pero esto no es en sí mismo un control absoluto, solamente es un control que se refiere a lo que él debía escribir inspirado por Dios. Es decir, la palabra no fue llevada a cabo por un control automático donde él simplemente copiaba lo que Dios le decía. Dios, conociendo su idiosincrasia, conociendo lo que él conocía, conociendo su cultura, Dios lo inspira para que cada frase y cada palabra escrita sea un reflejo de la palabra de Dios. Es decir, del deseo que nace del corazón de Dios por darnos este maravilloso regalo, que es la palabra. A continuación, vamos a seguir con otro concepto de definición acerca de la inspiración. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Primero, establecer una base conceptual, una base teórica que nos permita sustentar las ideas que más adelante vamos a declarar con respecto a la declaración inicial. P.C. Nelson dice lo siguiente: la inspiración es una influencia divina en la mente de los escritores de la Biblia. Es decir, constituye en conjunto una regla infalible de fe y práctica. Esa es la definición que nos dice un segundo especialista y teólogo. Pero ahora bien, sigo con la pregunta inicial. ¿La palabra fue inspirada o fue eh, llevada a cabo a través de un proceso de control? Yo creo que al final fue una combinación de las dos cosas, los dos elementos. Dios dirigió especialmente a cada hombre al cual él usó para ser un vaso de bendición y por ende que recibiera la palabra para que la misma fuera transcrita. Pero este proceso no fue un control absoluto, por así decirlo. Dios lo inspira y controla sus pasos para garantizar que nosotros podamos recibir la palabra de Dios acorde a lo que fue el deseo de Dios. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya hemos visto la justificación, por así decirlo, desde el punto de vista de lo que dice eh, los especialistas, los teólogos, pero ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios, que eso es algo bastante, pero bastante interesante. Volvamos a compartir pantalla un momento y a continuación vamos a leer lo que dice la palabra de sí misma. En segunda de Pedro 1:21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es importante destacarlo. La palabra de profecía, la palabra dada por Dios a los hombres, tanto en la antigüedad como en el presente, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dieron una declaración verbal inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo los inspiró, pero aquí en este capítulo rescato y me gusta muchísimo lo que dice el Señor aquí. La profecía nunca, pero nunca, nunca, nunca puede ser un efecto que sea traído por la persona. Es decir, yo no puedo decir, yo voy a ser inspirado por Dios en este momento. No, no funciona de esa manera. Somos inspirados por Dios para dar una palabra, bien sea una declaración verbal, como puede suceder en este tiempo, pero siempre eso no es algo que yo voy a provocar o voy a promover. Es Dios usándome a través de su Espíritu Santo para declarar tal vez una palabra verbal. Ahora bien, cuando vemos el ejemplo de cómo fue inspirada la palabra, que fue otro acontecimiento completamente diferente, estos hombres en ningún momento, es lo que me dice la Biblia, nunca trajeron por voluntad propia ni profecías ni palabras inspiradas para hacer declaraciones fieles y firmes en la palabra de Dios. Eso es algo contundente. Ya esa declaración y esa palabra
como estuvo escrita y como fue entregada para nosotros en este tiempo, ya ese proceso cesó por completo. Ese proceso de revelación y de inspiración ya cesó con los autores de la palabra de Dios que fueron inspirados por Dios. Estos hombres no trajeron nunca por voluntad propia esa inspiración. Eso quiero dejarlo bastante claro para evitar confusiones. En este tiempo yo no puedo pretender, no es que yo voy a ser inspirado para escribir una palabra de Dios diferente, no, porque ya la voluntad de Dios establecida fue entregarnos este regalo que fue la palabra revelada e inspirada por Dios y es las sagradas escrituras que tenemos hoy en día. Este proceso es un proceso en el cual hasta este primer punto podemos establecer que la palabra de Dios es inspirada, como muy bien ya lo establece la sentencia inicial, pero es un efecto que se traduce en el hecho de la perfecta voluntad de Dios. En ningún momento, ninguno de los hombres que fueron inspirados para escribir la palabra fue por voluntad propia que ellos trajeron esa profecía o esa palabra con la finalidad de ser escrita en un momento determinado. Ese es un punto bien importante para establecerlo en la tarde de hoy, ya que va a dar pie al resto de lo que será el análisis en lo sucesivo. Ahora bien, ya dicho esto, sigamos adelante. Eh, Ahora vamos a estudiar lo que sigue diciendo la palabra. Ya estudiamos lo que dicen los especialistas, ya estudiamos lo que dice el doctor José Grau, ya estudiamos lo que dice el doctor P.C. Nelson. Ahora sigamos adelante para ver, vamos a seguir analizando lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21 ya fue analizado y ahora vamos al versículo, uno de mis preferidos para explicar la inspiración divina. En 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, Pablo le da unas instrucciones al joven Timoteo donde él le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Luego en el versículo siguiente nos aclara que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí de nuevo, él nos relata y nos deja por escrito esa necesidad de reconocer que la palabra es inspirada por Dios. Pero adicional a eso, la palabra inspirada por Dios tiene unos objetivos súper claros, que son la enseñanza para redarguir, es decir, para corregirnos y para instruir justicia. La palabra de Dios en todo momento siempre va a ser útil para estos elementos que acabamos de leer. La enseñanza para redarguirnos de aquello que tal vez tenemos que corregir, para corregirnos directamente y para instruirnos en justicia todo el tiempo. Esto a fin de que los hombres de Dios sean perfectos y enteramente preparados para buena obra. Aquí nos está dando unos elementos bien sólidos para analizar lo que es la primera sentencia, la palabra de Dios como inspiración de Dios. Ahora bien, el primer elemento para ir construyendo, ya construimos sobre las bases de las definiciones teóricas y podemos concluir que la palabra de Dios es inspirada, porque nunca fue traída por voluntad humana, fue Dios estableciéndolo de esa manera y para ese tiempo. En este punto del segundo versículo que estamos estudiando nos dice que en este momento se afirma que las escrituras dan instrucción, pero ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otra salvación, no hay otro proceso que podamos llevar a cabo en el cual nosotros podamos ser salvos. Siguiente, otro elemento que suma en el proceso de argumentación de por qué la palabra es inspirada. En este capítulo se nos enseña que esto es seguido por la confirmación de que toda la escritura cumple con estos cuatro objetivos. El objetivo de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es decir, ya se nos dijo en el versículo anterior que a través de la palabra seremos salvos en Cristo Jesús. Una vez que nosotros aceptemos eso, vamos a declarar y confirmar que toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios para instruirnos, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en toda justicia. El tercer punto, la conclusión de este versículo es que todo seguidor de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Es un punto bien importante porque en el Nuevo Testamento se nos invita a que evaluemos, a que escudriñemos en todo tiempo la palabra de Dios, porque en ella os parece que hallaremos la vida eterna. Es un versículo que siempre recuerdo.
Hasta este momento, la palabra nos enseña a que tenemos que alimentarnos de ella, entendiendo que es palabra de Dios inspirada y que ella misma nos va a ayudar a prepararnos para toda buena obra, que es el propósito de este mensaje. Hasta los momentos nos hemos podido dar cuenta que la palabra de Dios es inspirada por muchas razones. Es inspirada porque Dios la trajo por voluntad propia, no porque la persona decidió hablar en nombre de la palabra. La palabra tiene un argumento bastante sólido a lo largo de su caracterización, que tanto es así que por allí la denominan la obra maestra. ¿Por qué? ¿Por qué denominar a la palabra de Dios que fue escrita por una mente maestra? Evidentemente, la palabra de Dios tiene un argumento bastante sólido a lo largo de sus páginas. Este argumento bastante sólido nos permite identificar y concluir que la misma eh, presenta ideas bastante sólidas a lo largo del tiempo. Pero ahora bien, ese es otro elemento dentro de esta argumentación que me gustaría resaltar. La palabra de Dios, como nosotros la conocemos, es un compendio de 66 libros, de los cuales fueron escritos por diversos autores, pero lo que más a mí me asombra es que la palabra de Dios no se escribió en un tiempo corto, sino que fueron más de 1000 años en el proceso de escritura. Eso quiere decir que fueron hombres que fueron inspirados por Dios en diferentes épocas y en diferentes culturas. Ese es un punto bastante revelador porque el resultado que nosotros tenemos como palabra de Dios es un resultado que solamente pudo haber sido constituido, elaborado y planificado por una mente maestra que fue la mente y la voluntad de Dios. Fue Dios mismo que, queriéndonos dar este maravilloso regalo que fue y ha sido siempre su palabra, nos entrega al ser humano una palabra inspirada en otros hombres que termina siendo un compendio maravilloso que hoy en día reconocemos como la palabra de Dios. Este elemento es bastante contundente dentro del análisis argumentativo que estamos llevando a cabo hasta este momento, porque nos permite identificar un elemento trascendental dentro de la investigación. Si hubiese sido que, por ejemplo, la palabra hubiese sido constituida en un par de años con la escritura de digamos, 1000, 10.000 personas, pudiéramos argumentar que en ese tiempo de 1, 2, 10, 20 años, fueron guiados por una sola persona que le dijo qué escribir en cada momento, pero no fue así. Fueron hombres que en algún momento ni siquiera se conocieron, pero fueron hombres que escribieron inspirados por Dios su palabra. ¿Y por qué fueron inspirados por Dios? Porque Dios tenía un propósito en sus vidas que debía trascender a la vida de ellos para que puedan ser de instrumentos para entregarnos el día de hoy la palabra de Dios que hoy conocemos, reflejados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya para ir cerrando, porque el tiempo apremia, no quisiera, sin antes finalizar, pasar un breve resumen de lo que serían los argumentos más importantes dentro de esta presentación, que forma parte del compendio y de las asignaciones de esta materia, de la Global University. A continuación vamos a ver cuáles son los elementos de los cuales se concluye. Primero, la palabra de Dios es inspirada. Ya lo declaramos a través de las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo, del 3 al 15, al 17. Este es un proceso de inspiración donde ya en segunda de Pedro se nos aclaraba que no fue un llamado de recordatorio o fue llamada a la profecía por los profetas, todo lo contrario, fue Dios inspirándolos, dándole una palabra dirigida por Dios para bendecir a otros.
esta inspiración es un proceso donde el hombre no ejerce ningún control, sino que es Dios revelándole su palabra en el proceso histórico que se llevó a cabo para cada uno de estos autores que fueron instrumentos para bendecir nuestra vida y para entregarnos la palabra de Dios que hoy conocemos. Es única. ¿Por qué? Porque no existe otra palabra de Dios, no existe un libro en la tierra que haya sido escrito o que esté por ser escrito que pueda compararse con la trascendencia y de revelación espiritual que tiene la palabra de Dios, que conocemos hoy en día como la Biblia, nuestra Biblia, la Biblia que tú y yo podemos tener en nuestros hogares. Esta es la Biblia, la palabra de Dios, y por ende tenemos que respetarla, tenemos que entender que es la palabra de Dios revelada y que es de bendición para nuestras vidas a diario y que la misma palabra nos invita a que la escudriñemos y la analicemos a diario porque gracias a eso vamos a hallar la vida eterna. Es infalible. ¿Por qué? Porque al ser inspirada, nosotros estamos declarando que la palabra de Dios forma parte de Dios mismo. Nosotros entendemos como un dogma de fe que Dios es infalible. Dios no se equivoca. Dios no tiene un error. En Él no hay error. Entonces, si nosotros entendemos y declaramos que la palabra de Dios proviene de Dios, esta es una característica que, por así decirlo, se transfiere a la palabra de Dios. Si yo creo, porque es mi dogma de fe, que Dios es perfecto y en Él no hay error, la palabra de Dios que Él revela también será infalible. Este es un argumento que tenemos que es muy sólido, pero tenemos que buscar la dirección del Señor en todo tiempo a la hora de analizarlo, porque hay muchas doctrinas en estos nuevos tiempos, en estos últimos tiempos, que van a procurar atacar fundamentos básicos de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, debemos entender que el resultado, el producto final que conocemos hoy como la palabra de Dios es infalible. ¿Por qué? Porque en ella está escrita la palabra de Dios, escrita la palabra de Dios que Él quiso transferir a nosotros. Entonces, debemos entender que esta característica de Dios se transfiere también a la palabra y por ende, si Dios es perfecto y en Él no hay error y Él es infalible, la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos hoy también será infalible. Finalmente, ya para ir culminando, el último punto que trata de construir el argumento final que forma parte de la premisa introductoria, es que la palabra es autoritativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí misma la palabra de Dios declara la autoridad de Dios. La autoridad de Dios en nuestras vidas, la autoridad de Dios cuando Dios da una palabra, cuando Dios se levanta para revelarnos su voluntad y allí está declarada la voluntad de Dios. Entonces, entender estos cuatro elementos nos lleva al punto inicial de la disertación. ¿Cuáles son en qué consiste esa declaración de inicio? La Biblia es la palabra de Dios escrita, porque ya la recibimos, está aquí. Es uno de los libros que ha sido traducido a mayor cantidad de idiomas y mayor cantidad de reproducciones a nivel mundial. Cuando estaba preparando esta clase, me conseguía que de hecho, creo que tiene un récord Guinness porque es el libro que ha sido más producido y ha sido el libro que mayor cantidad de traducciones ha tenido. Entonces, es la palabra de Dios escrita, pero no solamente escrita, sino inspirada por Él. Por eso es que terminamos teniendo una conclusión preliminar en esta sentencia. La Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada y única. No hay otra. Yo no puedo decir que el día de mañana o el día de hoy, esta es mi palabra de Dios que yo escribí porque Dios me la dijo. No, la palabra de Dios que recibimos es única en el plan de Dios perfecto para la humanidad. Entonces, la palabra de Dios que tenemos es escrita, inspirada y única, y por ende, al ser inspirada por Él,
tiene características que la califican como la palabra de Dios, que es infalible, y en ella está la autoridad de Dios para con nosotros. Esto es maravilloso poderlo ver a la luz de las escrituras, porque más allá de poder dar un argumento teórico, un argumento filosófico, un argumento teológico, yo creo que la palabra de Dios es clara, contundente. Tenemos versículos que así lo establecen. Tenemos el versículo de segunda de Timoteo 3, 15 al 17, el versículo de Pedro, que también fue importante dentro de la narrativa que estamos construyendo el día de hoy en segunda de Pedro 1:21. Es decir, la palabra de Dios nos inspira a que entendamos que ella fue escrita, inspirada por Dios para inspirarnos a nosotros, para hacer la voluntad del Padre a diario y para poder entrelazarnos con el propósito revelado por Dios a nuestras vidas y ser de bendición para las próximas generaciones y para nuestro entorno y para nuestras familias y el entorno inmediato donde vivamos, en el lugar donde nos encontremos. Es así que con esta breve disertación y análisis hemos querido demostrar por la palabra de Dios, más allá de argumentos filosóficos o de argumentos teóricos, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es única y será infalible por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para mí ha sido un placer. Espero que estos breves minutos de los cuales hemos compartido hayan sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí, y espero poder verte pronto en otro espacio que podamos tener, donde podamos compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.